Vamos a leer la palabra de Dios, hermano, un texto bíblico bastante conocido, Isaías capítulo 9, verso 6. Amén. Los hermanos de la alabanza, Dios les bendiga. A los hermanos de Decón, Dios les bendiga. Bueno, en esta hora quiero compartir un tema y es dependientes en el servicio. Amén. Isaías capítulo 9, verso 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aleluya. ¿Pueden estar cómodos? Bueno, también aprovecho el espacio para saludar a algunos pastores que están acá. Dios les bendiga. Señor les siga ayudando. También a los hermanos, amigos que están conectados a través de las redes sociales. Los amigos y hermanos que están conectados a través de las redes sociales, los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les invitamos que estén ahí enchufados, estén conectados, escuchando la palabra de Dios. Amén. Bueno, en estos días hemos escuchado mucho el significado de lo que es depender. Y dice que depender es estar subordinado a una instancia superior, estar condicionado por algo y necesitar de alguien o algo para vivir o para funcionar con normalidad. Amén. Ese es el significado de depender. Amén. Cuando hablamos de servicio en el ámbito cristiano, sabemos que servir es estar a disposición o a disposición de nuestro Dios. Amén. En la Biblia hay muchos hombres ejemplares, hombres que marcaron la historia en cuanto a una vida de servicio, que sirvieron a Dios entregándolo todo. Amén. Pero yo quiero partir esa predicación con el texto bíblico donde acabé de leer, y es presentar a Cristo. Amén. Porque Cristo siempre será el prototipo original. Amén. Dice la Biblia donde acabamos de leer: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías, quien profetizó acerca del Mesías, se le conoce como el profeta mesiánico también, y él escribió acerca del nacimiento del Cristo, y también dejó ver quién era el Cristo como tal. Y en este texto nos habla de unos atributos que solamente le pertenecen a Dios, como lo es Padre eterno. Amén. Y como lo es tener un nombre admirable. Amén. El único nombre admirable que es admirado en el cielo y en la tierra y en todo lo creado es el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero me llama la atención que el profeta Isaías dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Habla de unos atributos que solamente le competen o le corresponden a Dios. Pero el profeta dice: ese Dios, por favor, el ventilador, hermanos. Ese Dios, Isaías dice, ese Dios que es Padre eterno, que tiene un nombre admirable y que es príncipe de paz, Isaías lo muestra cómo iba a venir. Y dice
Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Enseguida dice, Él se nos va a dar como hijo. Porque Isaías dice, hijo nos es dado. O sea que aquel Dios no se nos iba a dar como Dios en su esencia, sino se nos iba a dar como hijo. Y cuando hablamos de hijo, hablamos de creación. O sea, el Dios creado se nos iba a dar en la condición de un hijo creado. Porque tomar la condición de hijo es hablar de creación. Pero hablar de Padre eterno es hablar de eternidad absoluta. Amén. Entonces Isaías dice, ese Dios va a venir como niño. Y también dice, y se nos va a dar como hijo. Porque Él se nos dio como hijo. Porque todo lo que nace de mujer se le llama hijo. Hijo nos es dado. Amén. Que Isaías describe es Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, nombre admirable, pero dice Isaías, pero se nos va a dar como hijo, porque van a ser de mujer. Amén. Y cuando hablamos del hombre, entonces nos tenemos que ir donde dice el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visite? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El salmista David dice, yo veo tu gloria, veo tu poder, pero cuando veo el hombre, digo, ¿qué es el hombre? Y el hijo del hombre para que lo visite. Y él dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. Ya que en la creación de Dios, lo que da a entender el salmista es que hay unos por encima del hombre, los ángeles. Y el salmista dice, le has hecho un poco menor que los ángeles, el hombre. O sea que Cristo, en su condición de hijo, es un poco menor que los ángeles. Amén. O sea que Él se nos dio, se nos mostró, no en la condición de Padre eterno, no en la condición de ese nombre admirable. Se nos dio en la condición de hijo. Porque en su condición, en su esencia, Él es espíritu. Él es eterno. Como hijo, Él tiene principio y tiene fin. Tiene un inicio, pero tiene un fin también. Y el salmista dice, la condición del hombre es un poco, el estado del hombre es un poco menor que los ángeles. Pero Isaías describe que ese Dios venía en la condición de hijo. Venía en la condición de hombre. Amén. Porque aunque es Dios, no se nos mostró en esa condición, se nos mostró en la condición de hijo, nacido de mujer. Amén. Ahí podemos ver el gran amor que Dios le tiene a la raza humana. Aleluya. Podemos mirar en este pasaje que Dios iba a tomar semejanza de lo que Él había creado, el hombre. Dios tomó semejanza de lo que Él había creado, el hombre. Aleluya. Y Pablo nos habla un poco en Filipenses, hablándole a los hermanos de Filipo. Pablo nos pone el prototipo de lo que es humildad y de lo que es servicio. Y Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Mire lo que
quiere Pablo enseñarle a los hermanos de Filipo. O sea, lo que ustedes vayan a hacer, no lo hagan por vanagloriarse, sino háganlo con humildad. Amén. Háganlo con humildad. Y cuando hablamos de la humildad, es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y en la obra de acuerdo con este conocimiento. Aleluya. Lo que el apóstol Pablo le quiere decir a los hermanos de Filipo es: cuando le sirvan al Señor, háganlo con humildad. Y hacerlo con humildad es tener conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades, y obrar de acuerdo a ese conocimiento. En otras palabras, nosotros no le debemos a alguien. Sírvanle al Señor con humildad. Y Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los demás. Haya pues, me gusta el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí nos presenta el prototipo de humildad y el prototipo de servicio. Amén. Y Pablo dice: haya pues este sentir que hubo en él ¿quién? En Cristo. Y dice: el cual siendo en forma de Dios. Yo pregunto, ¿quién puede ser en forma de Dios? Nadie puede ser en forma de Dios. Nadie. Solamente Él. Porque no hay nada semejante a Él. Y Pablo también dice: el cual siendo en forma de Dios. Y también dice: el cual siendo igual a Dios. Pregunto, ¿quién es igual a Dios? Nadie. Solamente Él mismo. La Biblia dice que no hay nada semejante a Él. Y no hay nadie que tenga la forma de Él. Y por eso Pablo dice: el cual siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios. Nadie es igual a Dios, solamente Él. Nadie puede tener la forma de Dios, solamente Él. Pero hablando de Cristo dice: aunque era Dios, dice, no se aferró a esa condición de que era Dios. Y dice Él: se despojó. No lo despojaron. Pablo dice: se despojó a sí mismo. Y dice: y cuando se despojó, tomó forma de siervo, siendo semejante a los demás. O sea que en su condición de Dios, Él no dijo: yo soy Dios, yo soy el Todopoderoso, sino que se despojó, tomó forma de siervo. Por eso es que Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir, como queriendo decir, si ustedes buscan grandeza, si ustedes buscan exaltación, les voy a hablar de Dios. Que aunque Él, siendo igual a Dios, no se aferró a su condición de Dios, sino que se aferró a la condición de siervo, a la condición de hombre. Aleluya. Porque es que Cristo es el mejor prototipo. Él es el prototipo original de la iglesia. Y por eso Pablo no presenta más nadie, sino presenta a Cristo como ejemplo de humildad y ejemplo de servicio. Aleluya. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Aleluya. Hay gente que quiere grandeza, quiere posiciones, pero aquí vemos nuestro Dios siendo el Todopoderoso, siendo el Padre eterno.
no se aferró a su esencia, se aferró a la condición de hijo. Y no solamente, mire que el salmista describe, le has hecho un poco menor que los ángeles. O sea, el hombre está por debajo de los ángeles, pero aunque Cristo se hizo semejante a los hombres, pero sin pecado, en esa semejanza de hombre, no de cualquier hombre, sino la Biblia dice de siervo, de servidor. Aleluya. Porque hay hombres que buscan reconocimiento, buscan exaltación, pero él se hizo todavía mucho más bajo a la condición de hombre, sino que se hizo siervo, se hizo siervo. Aleluya. Semejante a los hombres. Pero en esa condición de hombre, aunque era Dios, no se aferró a su condición, se aferró a la condición de hombre. Y no solamente de hombre, sino de siervo. Yo no sé por qué muchos quieren buscar protagonismo y el Dios eterno no lo hizo. ¿Qué necesidad tenía Dios de venir a buscar al hombre? Y es que Dios no necesita del hombre para ser Dios. Nosotros sin Dios no somos nada, pero Él sin nosotros, Él es Dios sobre todas las cosas. No necesita ni de usted, ni de mí, ni de nadie. Él es Dios, Él existe por sí mismo. Pero aún siendo el Todopoderoso, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo: yo mismo iré, pero dijo: no voy a ir así. Voy a tomar condición de hombre. Y en esa condición de hombre me voy a hacer siervo. Y me voy a hacer obediente. Porque aunque era Dios, en esa condición de hombre se hizo obediente. Y hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque hay gente que no quiere someterse a la palabra, hay gente que no quiere someterse al pastor, pero aquí vemos al Rey de Reyes tomando forma de siervo y sometiéndose, y no solamente sometiendo, sino que sirviendo. Aleluya. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y fue a la cruz. El Dios Santo, creador del universo, el Rey de Reyes, se hace siervo por amor a nosotros y para salvarnos. O sea, tomó forma de siervo, dice, por amor a nosotros, dice, para salvarnos. O sea que los que nos beneficiamos de esa obra gloriosa fuimos nosotros, porque obtuvimos la salvación, obtuvimos vida eterna. Jesús, enseñándole a los discípulos, dice: mas Jesús llamándole les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no será entre vosotros así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será el servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todo. Porque los discípulos, 2 discípulos, estaban pidiendo un lugar donde sentarse al lado del maestro. Y Jesús dice: no, aquí no es como allá. Aquí el que quiera ser el primero tendrá que ser el servidor de todo. Porque los gobernantes allá afuera se enseñorean, ejercen sobre ellos potestad, pero entre vosotros, dice el Señor, no es así. Como queriendo decir: un momento, los ubico.
porque ustedes tienen una percepción y una panorámica de lo que es allá afuera. Y allá afuera se busca posición, se busca gloria, se busca señorío. Pero el Señor dice, pero aquí el Señor Jesús ubicó a los discípulos. Aquí el que quiera ser el primero tendrá que servirle a todos. Aleluya. El que quiera buscar posición aquí tendrá que servirle a todos. Y Él dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate a muchos. Como queriendo decirle, ustedes buscan posición, yo soy el dueño de todo lo que ustedes están viviendo. Yo soy el Rey de Reyes. Y el Hijo del Hombre no vino a vosotros para que le sirvan, sino Él vino como servidor y para dar su vida en rescate por muchos. Queriendo decirle, oye, ni yo estoy buscando eso. Yo que soy el más grande, yo estoy entre vosotros como el que sirven. Y ustedes ahora quieren buscar posiciones, porque la gente de afuera trae una mentalidad diferente a lo que se vive aquí. Pero aquí en la iglesia todo es distinto. Todo es distinto. Aquí el más grande tendrá que servirle a todos, porque el ejemplo nos los dio Jesús, sirviéndonos primero a nosotros. Y sabe que Jesús llama a sus discípulos. Dice, ¿cuál es mayor? Les hace una pregunta a sus discípulos. ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y parece que ellos responden, el que se siente. Y el Señor les responde, bueno, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Porque la panorámica que tiene el mundo, que el que se sienta a la mesa es el que se le sirve. Y la percepción que tiene el mundo, que el que se sienta a la mesa está por encima del que sirve. Pero el Señor dice, bueno, ustedes dicen que es el que sirve, ¿verdad? Bueno, yo soy entre vosotros como el que sirve. Entre otras palabras, ustedes están sentados a la mesa y yo les estoy sirviendo. Ejemplo Cristo nos dio. Aleluya. Muchas veces se nombra comité y suele suceder que cada quien busca sobresalir, busca lo suyo. A veces no se trabaja en comunión y en armonía, porque el uno quiere sobresalir para alcanzar cierto cargo o cierta posición, cierto poder. Pero entre nosotros no es así. También suele suceder que muchos creyentes, por el hecho de ser profesionales e inteligentes, creen que por esa condición les hace merecedor de ocupar ciertos cargos en la iglesia. Y no es así. Por Dios, antes de fijarse en lo que tú haces, se fija en lo que tú eres. Porque Dios, antes de fijarse en lo que tú haces, se fija en lo que tú eres. Y a Caín y Abel fueron a ofrecer la ofrenda. Y dice la Biblia, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Mucho se habla de la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Y muchos dicen, era poquita, era mucho. Pero yo cuando leo la Biblia dice que lo primero que miró Dios no fue la ofrenda. La Biblia dice, Dios miró con agrado a Abel, o sea, al ser. Y dice después, y miró con agrado su ofrenda. Porque cuando tu vida le agrada a Dios, también le agradará lo que tú haces. Pero si tu vida no le agrada a Dios, por muy bonito que lo haga, no va a satisfacer a Dios. Porque Dios primero ve el ser. Aleluya. Y después fue Caín, y dice la Biblia, Dios no miró con agrado a Caín. Primero miró a Caín, primero miró el corazón de Caín, y después dijo, y no miró con agrado su ofrenda. Hermano, el servicio a Dios es de corazón. Aleluya. Cristo enseñándole humildad a sus discípulos, enseñándole verdaderamente el servicio. Porque hoy en la iglesia encontramos muchas personas desubicadas.
Muchas personas haciéndose ver delante del pastor para ocupar ciertos cargos. Muchas personas haciendo las cosas no con agrado, sino para ser visto. Tanto así que si es de hablar mal del hermano, con tal que lo bajen del cargo y que él suba, él lo hace. Pero no es así entre nosotros. Así no es. Aquí somos siervos. Aquí somos servidores. Y no sé tan alta o muy tan alta que sea tu posición o el lugar donde te encuentres, no se te olvide que eres siervo. No se te olvide que eres servidor. No se te olvide que donde Dios te pone o el lugar que Dios te ubica es una oportunidad para que le sirva a los demás, no para que los demás te sirvan a ti. Porque hay gente que quiere llegar a cierto cargo para que los demás anden detrás de él, para que los demás lo elogien, lo exalten. Y mucha gente no sé con qué intención a veces quiere servirle a Dios. Hermano, yo quiero ser líder de jóvenes, pero ¿con qué intención? Hermano, es que yo quiero estar encorbatado allá, yo quiero ser el que dirija los cultos, yo quiero ser el que predique. Pero es que el servicio es un estilo de vida y no solamente es aquí en el altar. El servicio a Dios se hace allá abajo, allá donde el hermano, donde te encuentre, el lugar donde esté el verdadero cristiano. El servicio lo vuelve un estilo de vida. Aleluya. Oiga, pero escuchen. Aunque tomó forma de siervo, tomó la forma de siervo más baja que podía experimentar un ser humano. Y un día estaban sus discípulos. Porque aunque haya siervo en la casa, hay mayordomos y hay otros con un rango más bajo. Y Jesús dijo, así que se levantó a la mesa, se quitó el manto y se ató la toalla en la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secarles con la toalla que llevaba en la cintura. La persona que lavaba los pies en el Antiguo Testamento o en el tiempo de Jesús no era cualquier siervo, era el siervo de menor rango. No era el mayordomo de la casa. Y Jesús cogió una toalla y se la ciñó a la cintura. No, vengan, que les voy a lavar los pies. Y por eso ellos se sorprendieron y dijeron, no, esto no lo podemos permitir. Vengan. Comenzó a lavarle los pies. Y se ceñía la toalla y se la quitaba y comenzaba a secarlo. Porque no tomó cualquier forma de siervo, sino de la condición del siervo más bajo. Oh, que Cristo este, oh, que Dios este el que tenemos, aleluya. Qué ejemplo de humildad y de servicio que nos dejó Él. Aleluya. Lavó los pies. Tomó la condición del siervo más bajo. Cristo es el prototipo. Aleluya. Porque hablar de Jesús y tomarlo como ejemplo es porque Él es el prototipo a seguir. Y cuando hablamos de prototipo, hablamos del molde original. Podemos hablar mucho de Sansón, podemos hablar mucho de Daniel, podremos hablar mucho de Sadrach, Mesach y Abednego, pero esta iglesia tiene un prototipo original. Y el prototipo original de esta iglesia para servir a Dios es Cristo.
Es Cristo, es Cristo, porque por encima de Daniel, por encima de Sadrach, por encima de Mesach y Abednego, hay uno que siendo el más grande, se hizo el menor. Él es el prototipo. Aleluya. Razón tuvo Pablo decir: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oiga, después de Cristo lo que hay es pura imitación. Por eso Pablo dice: sé imitadores, porque él era una imitación, él no era el diseño original. Porque después de Cristo lo que hay es imitación. Porque Pablo, por mucho hombre que fuera de Dios, tuvo que reconocer y dice: sean ejemplos, sean imitadores de mí, pero dice: pero como yo, del verdadero prototipo. Y el verdadero prototipo de esta iglesia lo conocemos. Y Pablo, como era un buen servidor, él fue una imitación. Así que si nosotros creemos que Pablo fue grande, miremos detrás de Pablo, miremos por encima de Pablo, que él está imitando a uno que es el prototipo original. Y ese prototipo es Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas veces los jóvenes de la iglesia quieren imitar a personas que no se parecen ni son cristianos, no hablan como Cristo. Pero esta tarde, joven, te recuerdo que la iglesia tiene un prototipo. Cristo siempre será el original, el verdadero ejemplo de servicio. Y él dice: lleva mi yugo sobre vosotros, pero dice: aprended de mí. Aprendan de mí. Y dice que soy humilde. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Él mismo nos invita a que aprendamos de Él. ¿Y cuántos en esta tarde queremos aprender de Cristo? Y Él no es cualquier maestro, sino que es un maestro humilde, que tiene cuidado de nosotros, que nos enseña bien. Y Él dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas parecéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay gente que quieren ser buenos servidores y comienzan a buscar prédicas por ahí recogidas, conceptos errados acerca de Jesús. Pero Jesús dice: escudriñen las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres aprender de Cristo? Lee palabra, come palabra, deleítate en la palabra, consume palabra, guarda la palabra y aprende de Cristo, que es manso y humilde. Aleluya. Servir es una forma de adoración, una forma de expresar gratitud por lo que Jesús ha hecho a favor de nosotros y compartir el amor y la gracia que se nos ha sido dada. El servicio o servir a Dios nos ayuda a vencer el egocentrismo, a ser más como Jesús. Cuando hablamos de verdaderos servidores, no hablamos de personas egocéntricas, no hablamos de personas que ponen su propio yo, hablamos de personas que ponen a Jesús como primero y lo ponen como el modelo, como el prototipo original. Todo verdadero creyente es un servidor de Dios. Pablo dice a los romanos: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Es que cuando una persona sirve,
tiene que, valga la redundancia, tiene que servir primero para recibir remuneraciones o pago. Pero aquí es lo contrario, aquí primero Él nos dio. Y por eso Pablo dice, Él nos perdonó, fuimos libertados del pecado y ahora os ha hecho vuestro siervo. Si hermano, que tú aquí no le sirves a Dios por querer servirle, tú le sirves a Dios porque Él te perdonó los pecados, porque eras culpable y Él te libertó, porque eras condenado y Él te justificó. Y el hecho de que ahora somos siervos es el resultado de habernos encontrado con la obra del Calvario, que produjo en nosotros perdón de pecado y arrepentimiento y justificación. Las personas, el ser perdonados por el Señor es algo muy grande, que da como resultado un corazón agradecido. Y como ejemplo presento a Pablo, cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Una de las primeras cosas que él preguntó fue: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque la persona, cuando tiene un encuentro con Cristo, hace ese sentir de servicio. Y por eso Pablo, cuando se encontró con Cristo, lo primero que le preguntó fue: ¿qué quieres que yo haga? Porque la persona, cuando se siente perdonada, la persona cuando tiene un encuentro con Dios, está diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ponme a hacer algo, dime qué hago. Porque, hermano, es un corazón agradecido que no tiene con qué pagarle a Dios. Y por eso Pablo tiene que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por eso Isaías, cuando el Señor fue a su encuentro y perdonó su culpa, Isaías dice: ¿quién irá? Escucha, ¿quién irá por nosotros? Isaías no tiene más nada que decir y dice: envíame a mí, yo iré. Porque la persona, cuando se encuentra con Dios, se ocupa en las cosas de Dios, le sirve a Dios, desea seguir a Dios. Pero eso nace de un corazón agradecido por el resultado de habernos encontrado con este Cristo tan grande. La suegra de Pedro, cuando el Señor la sanó de la fiebre, dice: ella le servía a él y a sus discípulos. Un grupo de mujeres que seguían a Jesús y le servían. Ellas, dice la Biblia, ellas le servían con sus bienes a Cristo, entre las cuales estaba María, que se llamaba Magdalena. Hermano, todo el que tuvo un encuentro con Jesús le sirvió, un encuentro sincero. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos, por salvarnos. Queremos servir a Dios sirviendo a los demás. Para servir a los demás hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Quieres servirle a Dios? No tengas más alto concepto del que tienes que tener de ti mismo. Considera a los demás como superiores a ti mismo. Aleluya. Ahora hay una pregunta: ¿cuáles serían los intereses de un servidor? Dios nos llama a una vida de servicio, y un siervo no mira los intereses de él, sino los intereses del que lo llamó a servir. Porque en el mundo hay mucha gente que dice ser predicadora de la palabra, pero están buscando sus propios intereses. Están buscando su propia estabilidad, están buscando su propia economía, están buscando su propia posición. Pero aquí hay verdaderos siervos del Señor que antes de nuestros intereses miramos los intereses de Cristo, porque le pertenecemos a Él.
Aleluya. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: de gracia recibiste, da de gracia. Es que cuando recibimos somos agradecidos. Aleluya. Y alguien que fue un ejemplo, un imitador de Cristo, no fue Pablo. Y mire Pablo lo que dice, hablando del servicio, hablando de la misión, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay un ay de lamento, y dice: ay de mí si no lo anunciare el evangelio, si no anunciare el evangelio. Pablo dice: yo me impuse una necesidad de servirle a Dios, de predicar su palabra. Necesidad me impuesta es esta. Porque cuando vemos ese ay de lamento, decimos: ay, Pablo, ¿por qué está diciendo así? Y cuando Pablo habla de esa necesidad impuesta, es que Pablo está dando a entender y dice: así como yo necesito del alimento a diario, así como necesito del agua a diario, así como necesito el vestido a diario, dice, yo me impuse otra necesidad. Y él dice: ay de mí si no lo hago. Como Pablo queriendo decir: ay de mí si no como me debilito. Si no tomo agua me debilito. Y él dice: ay de mí si no predico a Cristo. Porque Pablo decía: ay de mí si no lo predico. Porque Pablo, si no le servía a Cristo, él sentía que moría, él sentía que se acababa, él sentía un dolor profundo. Y Pablo dice: no sé si no le sirvo. Ay, no sé qué será de mí si no le sirvo. Porque a veces encontramos en la iglesia gente que le importa si le sirve a Cristo, no le importa. Pero Pablo tiene una necesidad impuesta. Hermano, cuando el verdadero servidor deja de servirle a Dios, se debilita, se consume, no encuentra refugio, no encuentra paz, no encuentra tranquilidad, no encuentra reposo. Y Pablo por eso dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Pablo dice: yo con el mayor placer gastaré de lo mío, como quien dice. Y cuando yo leo de lo mío, él está diciendo: si me toca sacar de lo mío, yo me gasto, yo lo gasto. Si me toca quedar lo mío para el servicio y por amor a vuestras almas, yo lo hago. Y él dice: yo con el mayor placer gastaré de lo que es mío. Y él dice: y no solamente lo que es mío, sino que estoy dispuesto a gastarme yo mismo por amor a vuestras almas. Porque la persona, cuando le sirve a Dios, no escatima nada, no se guarda nada, está dispuesto hasta entregar su propia vida con tal de servirle a este Dios. Y yo pregunto esta tarde, hermanos jóvenes, ¿cuánto estamos dispuestos a desgastarnos? ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar nuestra propia vida? ¿Sabe? Un día Pablo, Lucas, quien narra esta historia en Lucas en Hechos de los Apóstoles, Lucas dice: quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de gentiles. Y Lucas, que narra esta historia, por lo que él escribe, parece que en el momento
de ese episodio, él estaba ahí presente. Y Lucas dice, al oír esto, le rogamos, él se incluye, porque hubo un profeta llamado Agabo, y dice, se acercó a Pablo y le quitó el cinto a Pablo y se amarró, y dice, así le van a hacer el dueño de este cinto, lo van a amarrar. Y los discípulos comenzaron a entristecerse, y ahí parece que está Lucas. Y Lucas dice, nosotros le rogamos que no subiera a Jerusalén, que no fuera. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y Lucas tiene que concluir y dice, y como no pudimos persuadirlo, como no pudimos detenerlo, desistimos diciéndose, hágase la voluntad de Dios. Pablo dice, a mí no me importa si me atan, a mí no me importa si me amarran, yo voy a ir a Jerusalén, porque no solamente estoy dispuesto a que me amarren, estoy dispuesto a que me quiten la vida por él. Porque la persona, hermano, cuando desea servirle a Dios, no le importa hasta su vida, porque sabe que en ese Dios tenemos la vida segura, porque Él nos guía más allá de la muerte. Sabe que un día se levantó un rey Darío, y a Daniel se confabularon para tirarlo y echarlo al foso de los leones. Y cuando el rey miró que no pudo librarlo, el rey parece que examinaba la vida de Daniel. Y él veía que Daniel era un hombre de servicio, un hombre que entregaba todo a Dios. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Parece que el rey veía a Daniel que constantemente te servía, porque cuando dice la Biblia continuamente sirve, está hablando de permanencia. O sea que Daniel, el rey observaba que Daniel no era, hoy estoy alegre, le voy a servir a Dios, pero mañana decía no. El rey tiene que reconocer y dice, al Dios que tú continuamente sirves, Él puede, Él te libre de la boca de los leones. Y tiene que ir el día siguiente a la puerta del foso de los leones, y llamó a voces, Daniel. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de la boca de los leones. Y allá hay una voz que dice, mi rey me libró, me libró, me libró. Porque cuando hay una vida de servicio, Él nos abre camino. No importa que por servirle a Dios te menosprecie, no importa que por servirle a Dios te lleven a la mazmorra, pero si Él está contigo, confía. Confía, porque cuando Él abre las puertas, nadie las puede cerrar, y cuando Él las cierra, no hay nadie que las pueda abrir. Aleluya. Entre otras palabras, la última palabra la tiene Cristo. Y quiero terminar con eso. Yo les invito a estar de pie. Vimos que el apóstol Pablo fue un hombre servicial, que estuvo dispuesto a entregar su propia vida. Pero escuche, ahora Pablo está en la cárcel. Y no solamente estaba en la cárcel, sino que él sabía que le iban a quitar la vida. Y Pablo parece que comienza a escribir una carta y se la manda a Timoteo. Y si algunos de pronto estuvieran en la condición de Pablo, hubieran dicho, Timoteo, hijo, ayúdame, me van a matar, Timoteo, me van a sacrificar.
Pero Pablo comenzó a escribirle una carta a Timoteo, porque él quería que ese legado continuara. Él quería que esa vida de servicio continuara. Y le dice: Timoteo, te encarezco, te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice que prediques, que hables. Te encarezco. Y ese encarezco, Pablo dice: yo te lo ruego, Timoteo, que prediques a Cristo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo. Amén. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y escuche, mire lo que dice el verso 6. Y le dice: Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Timoteo, ya a mí me van a quitar la vida. Y le dice: Timoteo, el tiempo de mi partida está cerca. Pero quiero que sepas algo. Yo he peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de vida. Timoteo, no importa si me matan, no importa si me sacrifican. Yo lo que te pido es, Timoteo, que prediques la palabra, que le sirvas a Dios, que nadie tenga en poco lo que eres por ser joven. Sé ejemplo. ¿Cuántos jóvenes en esta tarde quieren tener una vida de servicio a Dios? ¿Cuántos jóvenes en esta tarde están dispuestos a entregarlo todo? Yo hoy te invito que hagas compromiso con Dios, y que te levantes de esa silla y vengas a tener un encuentro con el Señor. Queremos orar por alguien esta tarde que diga como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Que diga como dijo Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Que no escatimes nada, que no busques reconocimiento. No le sirvas a Dios por el interés que te van a promover a la obra, por el interés que te van a nombrar líderes. Sírvele a Dios porque eres agradecido. Aleluya. Sírvele a Dios con todo el corazón. ¿Dónde están esos jóvenes? Vénganse en el nombre de Jesús. Vengan, vamos a orar por ustedes. Y en esta hora quiero regalarte ese pasaje de Pablo a Timoteo. Timoteo, ya me van a quitar la vida, ya me van a sacrificar, pero tú, yo te ruego que prediques la palabra. Sírvele a Dios, jóvenes. Sírvele a Dios con todo el corazón. Entrégate sin límites. Dalo todo. Y mires el prototipo original. Y el prototipo es Cristo, siervo. Señor Jesús,
Gracias. 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 Gracias por ser tan bueno. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque eres el prototipo original. Porque eres el prototipo a seguir. Gracias.